Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar uno de los procesos psicológicos básicos, la memoria. Para ello, nuestro contenido es el siguiente. Trabajaremos el concepto, es decir, vamos a saber qué es la memoria. Luego de ello, vamos a observar cuáles son las modalidades de memoria. Y finalmente, hablaremos de algunas estructuras implicadas en la misma. En primer lugar, vamos a mirar qué es la memoria. La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la información aprendida. Desde la antigüedad se intentó buscar la sede de la memoria en el cerebro, y tanto los localizacionistas como los antilocalizacionistas pugnaron por la búsqueda de su localización. Aunque con concepciones distintas sobre el funcionamiento cerebral, ambas corrientes asumían, aunque de modo erróneo, que la memoria era una función unitaria. Sin embargo, el desarrollo de la neurobiología y posteriormente el de la neuropsicología demostraron que la memoria es una función supramodal no unitaria que depende del funcionamiento integrado de numerosos circuitos que se localizan en distintas estructuras del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos básicos de la memoria? Tenemos tres procesos básicos. Codificación. Consiste en la preparación de la información para almacenar. Almacenamiento. Una vez codificada la información se almacena por un tiempo determinado. Y finalmente, recuperación, que consiste en recordar o recobrar la información para luego ser utilizada. En el siguiente mapa conceptual observamos cómo funcionan esos procesos básicos de la memoria. Codificar es registrar. Almacenar implica guardar. Y recuperar consiste en localizar información para ser usada en otras situaciones. Cansado de mi mala memoria, decidí en la mañana escribir un papelito para ayudarme. No funcionó. La segunda parte de nuestro tema de hoy consiste en identificar cómo se ha clasificado la memoria, es decir, vamos a observar cuáles son las modalidades. Son múltiples las clasificaciones que se han hecho de las modalidades de la memoria. En función del tiempo transcurrido para su almacenamiento, la memoria es de dos tipos, memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo puede ser memoria sensorial o memoria de trabajo y la memoria a largo plazo se divide a su vez en memoria declarativa y memoria no declarativa. Una de las clasificaciones de la memoria es la proporcionada por Portellano. Para él, la memoria a corto plazo se divide en memoria sensorial, memoria de trabajo, memoria a corto plazo y memoria primaria. A su vez, la memoria a largo plazo se divide en memoria secundaria y terciaria y en declarativa y no declarativa. La memoria declarativa puede ser semántica y episódica y la memoria no declarativa incluye el priming, la memoria procedimental y el condicionamiento clásico. Iniciamos con la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es el proceso de retención inicial de la información durante un breve espacio de tiempo que oscila desde algunas fracciones de segundo hasta varios minutos, aunque algunos autores sitúan el límite temporal de la memoria a corto plazo en 30 segundos. Según Donald Hebb, el sistema de memoria a corto plazo almacena recuerdos mientras tienen lugar los cambios fisiológicos necesarios para el almacenamiento a largo plazo, que se produce mediante la reverberación de la actividad neuronal hasta que finalmente se producen cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis que posteriormente facilitan que se produzca la misma pauta de actividad. Antes de que se pueda realizar un procesamiento perceptivo de la información, es necesario que se produzca una codificación sensorial de los estímulos que han de ser memorizados, por lo que dentro de la memoria a corto plazo existen varias modalidades: la memoria sensorial, la memoria inmediata y la memoria de trabajo. Anatómicamente, en la memoria a corto plazo se localizan los giros angular y supramarginal del lóbulo parietal. Por su parte, la memoria sensorial es el registro inicial de la información a través de los receptores sensoriales. Los distintos estímulos auditivos, olfatorios, luminosos, táctiles, etc., acceden al cerebro a través de los órganos de los sentidos. Se cree que existen dos procesos en la memoria sensorial. El primero consiste en realizar la fotografía instantánea del estímulo. El segundo mantiene la huella sensorial durante un periodo inferior a un segundo. Esto permitiría el reconocimiento del estímulo o la posible participación de la memoria a largo plazo.
La memoria sensorial se desvanece rápidamente si no participan otros sistemas, en cuyo caso la información es transferida a otros sistemas de memoria para su procesamiento. La memoria sensorial tiene una amplia capacidad y una breve duración, estando formada por un conjunto de sistemas correspondientes a cada uno de los canales sensoriales estimulados: memoria icónica o visual, memoria auditiva o ecoica, memoria táctil, memoria olfativa y memoria gustativa. Por otro lado, la memoria de trabajo, también denominada memoria operativa, es una modalidad de memoria a corto plazo que resulta esencial para el procesamiento cognitivo, ya que permite simultanear varias tareas cognitivas. Mientras que la memoria a corto plazo es un sistema unitario y pasivo de almacenamiento, en cambio la memoria de trabajo es un sistema activo de memoria. Según Badley 1990, la memoria de trabajo es un sistema de almacenamiento con capacidad limitada que nos permite manipular las informaciones, facilitando el cumplimiento de varias tareas cognitivas de modo simultáneo, como el razonamiento, la comprensión y la resolución de problemas, gracias al mantenimiento y a la disponibilidad temporal de las informaciones. La memoria de trabajo es como un sistema de memoria tampón que nos permite coordinar varias actividades de manera simultánea. Está formada por 3 módulos que trabajan de forma coordinada e interdependiente: el lazo articulatorio o bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. La memoria a largo plazo es la capacidad para retener la información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente. La memoria a largo plazo también se refiere a la capacidad para evocar la información después de un intervalo de tiempo en el que el sujeto ha centrado su atención en otra tarea. La memoria a largo plazo nos permite codificar, almacenar y recuperar informaciones y tiene una capacidad teóricamente ilimitada, ya que a lo largo de la vida podemos seguir realizando sucesivos aprendizajes, como montar en bicicleta o aprender nuevos idiomas. La memoria a largo plazo es un sistema distinto al de la memoria a corto plazo y depende del circuito de Papez, siendo su paradigma el caso del paciente HM. En la mayoría de las amnesias suele estar afectada alguna modalidad de memoria a largo plazo. La división de la memoria a largo plazo entre memoria anterógrada y retrógrada es frecuentemente utilizada en referencia a los cuadros amnésicos producidos por traumatismos craneoencefálicos o por enfermedades vasculares. La memoria anterógrada es la memoria de los acontecimientos sucedidos a partir de un determinado hecho y también se define como la capacidad para aprender nuevas informaciones. La amnesia anterógrada es la incapacidad para retener nuevo material a partir del momento en el que se ha producido una lesión cerebral. La memoria retrógrada es la capacidad para recuperar información que ha sido previamente almacenada o aprendida. La amnesia retrógrada es la pérdida de memoria de los hechos sucedidos con anterioridad a un determinado momento o previa a la aparición de lesión cerebral, siendo menos frecuente que en la amnesia anterógrada. Su presencia casi siempre es indicativa de un mayor grado de deterioro cognitivo en la persona afectada. El efecto Google hace que la gente cada vez use menos la memoria. Una de las divisiones más frecuentemente utilizadas en el marco de la neuropsicología es la de memoria declarativa y no declarativa, que hace referencia a la activación de procesos mnémicos conscientes o inconscientes. La memoria declarativa o explícita es un tipo de memoria a largo plazo que se refiere a las experiencias, hechos o acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente recuperados por el sujeto. Es decir, se refiere a los hechos que son directamente accesibles a la conciencia. Es la memoria de saber qué. Se relaciona con hechos autobiográficos o con adquisiciones de tipo cultural, acontecimientos, caras o palabras. Su sede está situada en las estructuras y conexiones del lóbulo temporal, siendo habitual que en la amnesia se produzca pérdida en esta modalidad de memoria. Existen 3 modalidades de memoria declarativa: semántica, episódica y autobiográfica. La memoria no declarativa o implícita es aquella que no puede examinarse de una manera consciente, ni puede expresarse mediante un sistema simbólico. Constantemente estamos registrando nuevas informaciones de las que no somos conscientes, pero que luego utilizamos sin darnos cuenta. La memoria no siempre es un proceso que se active de manera consciente, sino que esta modalidad de memoria a largo plazo, denominada memoria no declarativa o implícita, no depende de la mediación de la conciencia, es decir, no se refiere a adquisiciones mnémicas que se realizan de un modo consciente o deliberado.
La memoria no declarativa es el sistema más importante de adquisición de información en todas las especies animales, incluida la especie humana, y nos permite la adaptación al medio ambiente mediante automatismos, ya que continuamente estamos registrando información aunque no seamos conscientes de ello, que luego utilizamos también sin darnos cuenta. Un ejemplo de la importancia que tiene la memoria implícita es el aprendizaje de la propia lengua, que se va realizando de un modo en buena medida involuntario y no consciente durante los primeros años de vida. La memoria implícita o no declarativa no depende de un sistema cerebral simple o específico, sino de múltiples sistemas, ya que incluye 3 modalidades diferentes: memoria de procedimiento, priming y condicionamiento simple. En el siguiente paralelo podemos observar las diferencias entre la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa también se denomina memoria explícita y se refiere a hechos, personas, lugares o cosas que se recuerdan de manera consciente y deliberada. Es la memoria del saber qué. El tipo de procesamiento es un proceso creativo que requiere un proceso de síntesis y reconstrucción y permite que el individuo interprete el mundo externo. Está muy afectada cuando ocurren demencias y amnesias. Sus modalidades son memoria semántica, memoria episódica y memoria autobiográfica. La memoria no declarativa también se denomina implícita o inconsciente. Se refiere a las sensaciones, capacidades y habilidades que se recuerdan de modo inconsciente. Es la memoria del saber cómo. El procesamiento es un proceso automático que se adquiere mediante repetición. Generalmente indica un grado de deterioro cognitivo más acentuado cuando hay demencias y amnesias. Sus modalidades son el priming, el condicionamiento y la memoria de procedimiento. La memoria de procedimiento es la memoria del saber cómo y se refiere a todas las destrezas aprendidas, expresándose únicamente a través de la ejecución de actividades como nadar, montar en bicicleta o abrocharse los zapatos. La memoria de procedimiento nos permite adquirir habilidades perceptivo-motoras o cognoscitivas sin hacer referencia explícita a las experiencias anteriores. Esta modalidad de memoria precisa un mayor tiempo de práctica que la memoria explícita, pero es más resistente al olvido y se localiza en los ganglios basales. Finalmente, la clasificación de la memoria a largo plazo en memoria semántica, episódica y autobiográfica fue propuesta inicialmente por Tulby en 1972 y tiene una amplia utilización en neuropsicología. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos generales relacionados con las adquisiciones de tipo cultural, como la historia del país, las capitales de los estados o las tablas de multiplicar. La memoria semántica es una modalidad de memoria a largo plazo de tipo declarativo que también se denomina memoria libre de contexto, ya que no tiene ninguna conexión con el contexto espaciotemporal, sino que se refiere a los conocimientos culturales del sujeto. Es un tipo de memoria conceptual que se refiere al conocimiento general de símbolos y conceptos, así como de las reglas para su manipulación. Salvo excepciones, la memoria semántica no se pierde en caso de amnesia, aunque sí puede perderse en caso de demencia o de síndrome confusional agudo. La memoria episódica se trata de una variedad de memoria declarativa a largo plazo que se refiere a los hechos que han sucedido. Está asociada a un determinado contexto, ya que almacena información sobre sucesos o episodios fechados espacial o temporalmente. Este tipo de memoria responde a las preguntas ¿qué sucedió?, ¿cuándo sucedió? Y ¿dónde sucedió? La memoria episódica permite recordar acontecimientos de la vida personal, familiar y social, por lo que se ve más afectada por el olvido, debido a la exigencia de referencias espaciales y temporales concretas para recuperar un determinado acontecimiento. Es más sencillo recordar los días de la semana que recordar lo que hicimos un día determinado de la semana anterior. Las lesiones del lóbulo temporal tienen mayor susceptibilidad de producir amnesia episódica. El siguiente paralelo compara las características diferenciales de la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica se caracteriza por su organización conceptual, referencia cognitiva, escasa interferencia, porque recupera información no necesariamente aprendida, tiene capacidad inferencial y retiene conocimientos. La memoria episódica se caracteriza por su organización espacial y temporal, referencia autobiográfica, gran interferencia de olvido, porque retiene información aprendida, sin capacidad inferencial y retiene eventos.
La memoria autobiográfica es una modalidad de memoria episódica que hace referencia exclusiva a los acontecimientos que se produjeron a lo largo de la biografía del sujeto, como la fecha o el lugar de nacimiento o el nombre de sus progenitores, o como se observa en la foto, el cumpleaños de la profe. Finalmente, vamos a analizar cuáles son las funciones mnémicas de las estructuras encefálicas implicadas en el proceso psicológico de la memoria. Los procesos mnémicos tienen una gran complejidad, ya que interviene un amplio repertorio de estructuras neurales del encéfalo, desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. Los lóbulos temporales y especialmente sus caras internas tienen gran importancia en los procesos de archivo de material mnémico. Las estructuras del lóbulo temporal medial se ocupan de la consolidación de recuerdos a largo plazo. Las regiones temporales no mediales están implicadas en la memoria retrógrada o recuerdo de las informaciones del pasado. El circuito de Papez es un importante centro integrador situado en la cara medial de cada lóbulo temporal. Está formado por una red de numerosas estructuras diencefálicas, límbicas y corticales. El hipocampo, la circunvolución parahipocampal, el fornix, los cuerpos mamilares, los núcleos anteriores del tálamo, la circunvolución singular, etc. Se relaciona con la memoria a largo plazo. El hipocampo es un centro asociativo integrador supramodal, principal responsable del archivo y consolidación de todos los recuerdos explícitos, aunque no es responsable del almacenamiento a largo plazo de la información. Recibe informaciones directas o indirectas de todas las regiones del cerebro, por lo que puede integrar todos los elementos en una sola experiencia. El hipocampo derecho se especializa más en la codificación de material no verbal, caras, planos, situación espacial, mientras que el izquierdo codifica el material verbal. La ventaja de tener mala memoria consiste en que se goza muchas veces con las mismas cosas. Nietzsche. La amígdala desempeña un papel especial en la valoración del significado emocional de las experiencias. Las lesiones amigdalinas impiden el aprendizaje condicionado de respuestas autonómicas de contenido emocional. Las ratas amigdalectomizadas no responden con miedo ante un estímulo condicionado al que han seguido de forma repetida descargas dolorosas en las patas antes de la amigdalectomía. La corteza rinal se encuentra situada en la cara interna del lóbulo temporal y está formada por la corteza entorrina y la corteza perirrinal. Interviene en la formación de recuerdos explícitos a largo plazo, facilitando los procesos de reconocimiento. Existe disociación hemisférica de la memoria, ya que el lóbulo frontal izquierdo es más importante en la recuperación de recuerdos semánticos, mientras que en la memoria episódica es más activo el lóbulo frontal derecho. Las lesiones del lóbulo frontal no afectan a la capacidad de retención o recuerdo, sino que producen incapacidad para manejar los recuerdos de manera eficiente. Las áreas prefrontales son responsables de varias modalidades de memoria: memoria de trabajo, memoria contextual, memoria temporal y memoria prospectiva. También es responsable de la metamemoria, que se define como la sensación de saber o la habilidad para saber si nuestra memoria contiene o no una determinada información. El lóbulo parietal está implicado en la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Las lesiones del lóbulo parietal pueden producir deficiencias en la memoria inmediata, retención de dígitos o recuerdo inmediato de imágenes, aunque se encuentre preservada la memoria a largo plazo. El lóbulo parietal contiene los centros de la memoria espacial y somestésica. La memoria espacial de los acontecimientos se localiza en la corteza parietal posterior, mientras que los recuerdos somestésicos se localizan en la corteza somestésica asociativa. Determinadas estructuras diencefálicas como los tractos mamilotalámicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez, junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal
por lo que ambas áreas, temporales y diencefálicas, regulan el mismo tipo de procesamiento de la memoria, participando en la codificación y consolidación de la información, siendo responsables de la secuenciación temporal de los recuerdos. Los ganglios basales son responsables del almacenamiento de recuerdos de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. También intervienen en la memoria no declarativa o implícita y en la memoria de procedimiento. Su lesión no afecta a la memoria explícita, pero altera la capacidad de aprendizaje motor. El cerebelo es responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condicionamiento pavloviano, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensoriomotoras adquiridas. En la siguiente tabla se observa la localización anatómica de las principales modalidades de memoria. Si quieres profundizar, puedes consultar las referencias en la carpeta de bibliografía del aula virtual. Muchas gracias por tu atención.